Como decíamos anteriormente, las sociedades de control son presentadas por Gilles Deleuze en el texto Postscriptum sobre las sociedades de control, que es publicado el 1 de mayo en L'Autre Journal. Esto es muy importante porque la fecha es simbólica. El hecho de publicar este texto visionario y programático el 1 de mayo implica que está escrito con una intención militante hasta cierto punto. Es como un mensaje que da a los obreros del futuro y del presente que tendrán que enfrentarse a nuevas modalidades del poder. En ese sentido, el postscriptum sobre las sociedades de control trata de especificar las características que empieza a adquirir la sociedad y el poder que la conforma desde la década de los 80, bueno, sobre todo en la década de los 80, pero viendo este proceso, nos dice Deleuze, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Si las sociedades disciplinarias, como decíamos anteriormente, se basan en una concentración, clasificación y ordenación del espacio con la perspectiva de producir subjetividades adecuadas para el trabajo fabril, para la transformación de la sociedad feudal en una sociedad capitalista, que implica simultáneamente una producción particular del tiempo, un tiempo optimizado para la producción. En las sociedades de control vamos a tener algo completamente distinto, una transición donde el espacio y el tiempo se van a transformar. En ese sentido, nos dice Deleuze que después de la Segunda Guerra Mundial, lo que advertimos es una puesta en crisis de cada una de las instituciones que constituyen el continuum disciplinario. En ese sentido, se habla de la crisis de la familia, la crisis de la cárcel, la crisis de la fábrica, la crisis de la clínica. Cada una de estas instituciones va mostrando paulatinamente la insuficiencia y en cierto modo la presión por parte de fenómenos sociales que exigen su transformación o que exigen el recurrir a nuevos elementos para poder hacerse cargo de los fenómenos y los sujetos sociales. En este sentido, podríamos caracterizar de una manera básica la transformación y la caracterización de la sociedad de control, refiriéndonos a esta cuestión del espacio, del tiempo y de las formas de producción. Si en las sociedades disciplinarias la disciplina se articula en función de un espacio cerrado y la ordenación de una temporalidad adecuada de tal modo que se optimice la producción, no hay que perder de vista que el tiempo es una pieza clave de la producción capitalista. La productividad se mide en tiempo y la productividad, la producción se coordina a través del tiempo también. Entonces, esta organización espacio-temporal va a ser modificada por las exigencias mismas del capitalismo, de la forma de producción y valorización en las sociedades de control. Como decíamos, entran en crisis cada una de estas instituciones que por sí mismas implican una forma de organizar el espacio y el tiempo. Entonces, lo que nos explica Deleuze es que a diferencia de la disciplina que ordena, concentra y clasifica, lo que vamos a tener en espacios cerrados, lo que vamos a tener en las sociedades de control es sobre todo una disposición de la institución social y de las relaciones sociales en espacios abiertos y vigilancia a distancia basada en la tecnología. Es decir, que mientras la escuela, la fábrica, el hospital se caracterizan por establecerse en espacios cerrados que permitan la vigilancia, la administración del tiempo y en la medida de que sea necesario la intervención punitiva, lo que vamos a tener con las sociedades de control va a ser una transformación que se dirige a espacios abiertos, a un poder que puede intervenir ya no solamente en espacios cerrados, sino por la tecnología en espacios abiertos.
En este sentido, la tecnología ocupa un lugar clave en esta reflexión porque Deleuze empieza a advertir que las nuevas tecnologías, tanto para la producción como para la vigilancia y el registro de las actividades de los seres humanos, permitirán una intervención política a distancia y permanente. Y esto es algo notable que tenemos que considerar, ¿no? Que antes del florecimiento de la Internet y de los aparatos tecnológicos que permiten la vigilancia y la comunicación instantánea, Deleuze junto con Guattari prevén que esto va a suceder y que va a suceder de una manera intensa para la transformación social. Ambos advierten que la tecnología hará posible una vigilancia a distancia. En ese sentido, distinguen eh, la forma de intervenir y de vigilar en ambas sociedades. Y nos dicen en ese sentido Deleuze que si bien en la sociedad disciplinaria el número se convierte y la marca en los recursos necesarios que hacen posible la clasificación y ordenación en una fábrica, por ejemplo, ¿no? Hay un número de empleado y hay una marca, ¿no? Una marca que indica el lugar que le corresponde al trabajador dentro de la fábrica. En la producción, las sociedades de control van a pasar de este recurso del número y la marca a la cifra. Nos dice Deleuze que las máquinas permitirán dar un seguimiento y una vigilancia permanente a través de una cifra que sea como una especie de clave con la cual las personas tendrían que utilizar para poder pasar de una puerta a otra o de un control de seguridad a otro y que incluso esta cifra a través de collares electrónicos como propone Guattari, serviría para tener la ubicación de una persona en el espacio y el tiempo específico, ¿no? Es decir, otra vez, ¿no? Antes de que hubieran los celulares, Deleuze y Guattari están previendo el uso de la tecnología para poder ubicar temporalmente a las personas, ¿no? La implicación de este recurso de la cifra va a tener otras implicaciones muy importantes para esta reflexión que realiza Deleuze y nos dice que la cifra es un correlato de lo que pasa con la subjetividad. Si la marca y el número lo que hacían eran estandarizar, modelar los grupos y las personas, es decir, que una persona se definía por la marca del grupo al cual pertenecía y dentro del cual se le daba un número para distinguirlo entre una masa homogénea de iguales, una sección en una fábrica, por ejemplo, ¿no? Donde la igualdad o el modelo de los individuos se refiere tanto a la actividad productiva que realizan como a su salario. Todos realizan la misma actividad dentro de un grupo o de una sección de la fábrica y todos reciben el mismo salario, ¿no? Entonces se trata de una masificación y homogeneización masiva de la población, ¿no? Que dentro de los centros de encierro va a adquirir el carácter de la homogeneidad, ¿no? Todos van a ser alumnos dentro de una escuela, de los diferentes grados en los cuales se encuentren en la fábrica, en las diferentes secciones en las que se encuentren, en el hospital, en las diferentes secciones de patologías en las que se encuentren y así sucesivamente, lo cual cambia radicalmente en las sociedades de control. Ya no se trata de homogeneizar, sino que la tecnología permite vigilar, intervenir y producir la subjetividad, utilizarla de una manera en la cual ya no es necesaria e incluso se requiere de la diversificación de los individuos, ¿no? La tecnología de las máquinas de producción exige que los trabajadores realicen cada vez actividades más diversificadas, ¿no? En ese sentido, la homogeneidad de los grupos al interior de las fábricas ya no es necesaria, se requiere singularizarlos cada vez más, ¿no? En función de los requerimientos técnicos y las posibilidades técnicas. En ese sentido, el número se convierte en una característica que superindividualiza, o mejor dicho, divide a los individuos en su interior.
al interior de la fábrica y al interior de sí mismos. Nos dice Deleuze que a diferencia de la fábrica, la empresa, que es la transformación de esta institución productiva, en las sociedades de control se va a caracterizar por la singularización excesiva de los trabajadores, ¿no? Un trabajador ya no se va a caracterizar únicamente por pertenecer a una sección dentro de la fábrica, sino sobre todo por el servicio o la actividad que desempeña de una manera cada vez más singularizada, ¿no? Ya sea en función de lo que hace o de la intensidad con la cual lo hace, ¿no? En ese sentido, los salarios se van a diversificar en función de la productividad o de los bonos, por ejemplo, ¿no? En este sentido, en la empresa acontece esta diversificación de los trabajadores, de sus actividades y de los salarios, lo cual tiene un correlato también en la sociedad, como un conjunto ya no de grupos que se definen por su actividad productiva, sino de individuos que se definen por su actividad en específico dentro de la producción, pero también dentro del consumo. Esto es muy importante porque nos dice Deleuze entonces que los individuos al interior de la sociedad ya no se van a definir por su papel productivo, sino por su papel o la actividad de consumo que realicen, ¿no? En este sentido, es evidente lo que prevé Deleuze cuando vemos la diversificación del consumismo que tenemos en las sociedades actuales, ¿no? Donde la identidad se juega ya no tanto o únicamente en la profesión o el trabajo que se desempeña, sino en la capacidad adquisitiva que a través de los productos que se consumen definen a los individuos, ¿no? Una mujer o un hombre o un joven se singularizan en función de las marcas que consumen en este momento, ¿no? O de los servicios de los cuales hacen uso. Eh, Entre mayor tecnología y mayor costo implique y mayor estatus de un servicio o una marca, más se da la definición en este nuevo tipo de sociedades, ¿no? Entonces, nuevamente, Deleuze está previendo lo que va a suceder, ¿no? Y no se trata de algo accesorio, ¿no? De una originalidad de la forma de consumir o de producir, nos dice Deleuze, más bien se trata de algo más profundo, ¿no? De la forma en que se está construyendo las subjetividades. Y por esto vamos a entender tanto la forma en que viven, habitan y se comportan las personas, como la manera en que piensan y sienten, ¿no? Y en donde el poder va a producirlo, va a intervenir en este comportamiento y en esta interioridad de los sujetos, pero no únicamente con una perspectiva de productiva, ¿no? Sino con mayor profundidad, ¿no? Con la perspectiva de manipular el interior de las personas, de la masa, de la sociedad, singularizada en este grado, con el propósito de fomentar la producción y la concentración de riqueza y de poder, ¿no? En ese sentido, Deleuze, como decíamos inicialmente, intenta a través de todo este mapeo de las transformaciones sociales dar recursos o avisos a los trabajadores, a las organizaciones militantes de las problemáticas que se avecinan, de la transformación en las problemáticas políticas que se avecinan, ¿no? Y continuando con esta caracterización de las sociedades de control, Deleuze trata de centrarse en el término que utiliza, ¿no? Que es el término de control, que sería el sucedáneo del término disciplina. Si la disciplina, como decíamos, sobre todo administra o gestiona el espacio y el tiempo, concentrando, clasificando y ordenando a la población, lo que vamos a tener con el control va a ser, en los términos de Deleuze, una modulación intensiva, nos dice este autor, ¿no? En tanto que lo que vamos a tener más que, o no solamente, espacios cerrados de vigilancia panóptica, con la posibilidad de intervención punitiva, van a ser espacios abiertos, vigilados a través de una tecnología a distancia y de manera permanente, que va a tener como propósito y posibilidad de intervención una modulación, dice Deleuze, a diferencia del modelo que sería esta transformación que se hace de los seres humanos para convertirlos en
obreros funcionales, lo que vamos a tener en las sociedades de control va a ser una modulación de la intensidad. Ya sea productivamente o afectivamente, ¿no? En la fábrica convertida en empresa, lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Ya no se trata de que se repitan las mismas acciones, sino la intensidad de estas actividades al interior del proceso productivo, ¿no? Y de la misma manera va a suceder en la sociedad, en la escuela, por ejemplo, ¿no? Donde, a diferencia de la sociedad disciplinaria, donde se tratan de reproducir modelos a lo largo de la formación. En la educación de las sociedades de control, lo que vamos a tener va a ser una educación continua, nos dice Deleuze, en una forma intensiva en la cual el conocimiento que se tiene ya no va a ser a partir de un modelo de obrero o de profesionista o de técnico, sino más bien de un técnico súper especializado en las nuevas tecnologías que va a requerir de una educación continua con una intensidad en paralelo a las transformaciones técnicas que van sucediendo, ¿no? En este sentido, Deleuze define también el control en relación a el predominio del marketing, ¿no? Si en las sociedades disciplinarias lo importante era la producción y las innovaciones tecnológicas para la misma, en las sociedades de control lo que vamos a tener va a ser un control del mercado, ¿no? No se trata ya de las innovaciones productivas, ¿no? Sino sobre todo del control del mercado, ¿no? De la posibilidad de imponer los precios, la posibilidad entonces de una manera a distancia y coordinada por la tecnología acaparar el mercado, ¿no? Manipular el mercado en función de los intereses económicos que se tengan, ¿no? En este sentido, es muy importante entonces el papel que va a jugar el mercado y el marketing, ¿no? El marketing como el espacio o la institución social en la cual se va a manipular y modular a los individuos en función de la singularización que se haga de ellos. Y como veíamos, la empresa va a singularizar las actividades de manera intensiva en la producción. El marketing, por otra parte, va a dirigir el control del mercado, de los precios y la posibilidad de los productos que hay en el mismo, pero también las condiciones del consumo, ¿no? En tanto que a través de la manipulación de las emociones, de los sentimientos y de los deseos, se modula intensivamente el comportamiento y la interioridad de los individuos, ¿no? Definiéndolos además, ¿no? En este sentido, las sociedades de control van a caracterizarse entonces por nuevos tipos de instituciones, por nuevos tipos de máquinas también y por una nueva forma del dinero, ¿no? Las máquinas de las sociedades disciplinarias que tienen como modelo el panóptico que mencionábamos en el capítulo anterior, ahora van a transformarse en máquinas informáticas, ¿no? Si bien en la sociedad disciplinaria, como decíamos, la producción ocupa un lugar central y las máquinas también van a tener una caracterización en función de esta producción, en las sociedades de control la importancia, como veíamos, ya no va a estar centrada únicamente en la innovación tecnológica productiva, que va a seguir existiendo, ¿no? Sino sobre todo en nuevas máquinas que permitan la administración de datos, ¿no? La coordinación de esta singularización intensiva de la población, pero también la posibilidad del predominio de los servicios, ¿no? Esta es una característica también muy importante que advierte Deleuze, ¿no? Las sociedades protagónicas de la economía y la política a nivel mundial ya no van a girar en torno a la producción, ¿no? La producción se va a relegar a los países tercermundistas, ¿no? Y los países protagonistas en donde se decide el rumbo de la economía y la política van a centrarse sobre todo en la prestación de servicios, ¿no? Servicios dirigidos a este nuevo tipo de sujeto social definido singularmente tanto por
el papel intensivo dentro de la empresa, como sobre todo por su capacidad de consumo, ¿no? Entonces, la mayor importancia para los negocios y la economía ya no va a estar centrada en la fábrica que produce productos, sino en las empresas que prestan servicios, ¿no? Adelantándose 20 años, 30 años a lo que sucede ahora mismo, Deleuze es capaz entonces de prever las nuevas formas económicas que van a predominar. Esta profunda transformación social que se manifiesta en esta crisis que venimos mencionando de las instituciones, tiene por su parte como origen fundamental la transformación de la producción y del dinero. El dinero para Deleuze en este texto del Postscriptum constituye un elemento básico, fundamental, que explica la transformación de el resto de las instituciones sociales espaciotemporales. El dinero en las sociedades de control para Deleuze adquiere la forma del capitalismo financiero, que se distingue del capital de la sociedad disciplinaria, un capital que tiene como representación o modelo la moneda eh, con parte de oro, ¿no? Con su valor residente en la cantidad de oro que tenga, ¿no? Esta forma del dinero implicaba una espacialización y una temporalización en instituciones fijas, como veíamos anteriormente, fijas y cerradas. Esta concepción y esta forma del dinero implicaba su circulación en espacios cartografiados de manera cerrada, en los cuales circulaba de una manera modular. Las instituciones mencionadas como dentro del continuum disciplinario eran los espacios por los cuales circulaba el dinero para la reproducción del mismo, ya sea como mercancías o como personas. En Vigilar y Castigar, Foucault lo plantea de una manera muy clara. La circulación de capital y el capital mismo no se conciben solamente como mercancías, sino sobre todo como personas. El proletariado, la fuerza de trabajo, es una parte más del capital que al intervenir o articularse en el proceso productivo produce más mercancías o más valor. Entonces, el capital en ese sentido es un capital que para poder funcionar se requiere que forme parte o se articule en la maquinaria de espacios fijos en los cuales se modula su fuerza de tal manera que sea posible reproducir o producir más valor, más mercancía, aumentar el capital. Este modelo cambia radicalmente en las sociedades de control, puesto que el capital, debido a las transformaciones geopolíticas, geográficas, tecnológicas, ya no reside únicamente su funcionamiento en espacios fijos o territorialmente definidos con precisión. Los territorios del Estado-Nación como contenedores de ese continuum disciplinario cambian a partir de la década de los 70s, 80s con la introducción del neoliberalismo. Los mercados se abren, se amplían en una dinámica imperial y global que integra diferentes mercados en un solo mercado o en grandes bloques de mercado. En ese sentido, el capital como dinero ya no únicamente se encuentra para su circulación y se dispone para su circulación en espacios cerrados o fijos, sino que implica la posibilidad de una circulación mucho más amplia, ¿no? Que trasciende los territorios nacionales, pero asimismo no se circunscribe únicamente a espacios cerrados como el de las instituciones disciplinarias, sino que la tecnología posibilita su dinamismo intensivo. Es decir, es posible que el dinero se mueva mucho más rápido para invertir de una manera más rápida, ¿no? En este sentido, el capital financiero implica simultaneidad, velocidad, omnipresencia, basada en la tecnología de la informática. En este sentido, la transformación de la dinámica del capital y el capital mismo tiene que ver o se basa en la forma en que se distribuye y se articulan las máquinas en la actividad económica. La máquina en ese sentido se transforma de ser una máquina
únicamente reducida a la producción o básicamente dirigida a la producción en la sociedad disciplinaria, con las fábricas de automóviles, por ejemplo, ¿no? O la producción en serie. Son maquinarias que específicamente son diseñadas para aumentar la producción a partir de los avances tecnológicos que disminuyan los costos de producción e intensifiquen la misma en el tiempo. La maquinaria predominante en las sociedades de control para Deleuze va a ser la máquina informática, que es capaz de establecer comunicaciones simultáneas y veloces a nivel internacional, a nivel de diferentes espacios en el planeta, ¿no? Entonces, esta posibilidad de comunicación y de fluidez de circulación de la información va acompañada o posibilita, mejor dicho, la circulación instantánea, veloz y mundial del capital también, ¿no? En ese sentido, la máquina por excelencia en las sociedades de control va a ser la computadora, las máquinas informáticas, que por una parte van a permitir la circulación del capital, la coordinación e intensificación productiva al interior de las empresas y la coordinación de los mercados. En este sentido, la máquina o las máquinas van a posibilitar una circulación y una dinamización intensiva de la economía, pero simultáneamente también del poder, como lo veníamos viendo. El poder que va a consistir en esta fuerza para modular o dar forma a la humanidad y a la sociedad, las relaciones sociales. En este sentido, con este tipo de máquinas va a adquirir una nueva modalidad, una modalidad que para Deleuze es la del control. El control no únicamente en la producción y en la coordinación de los mercados a nivel internacional con la fluidez del capital, sino también la posibilidad de vigilar y administrar a las poblaciones como si se trataran de una información más. Es decir, estas máquinas informáticas con el registro de información de las poblaciones y considerando a las poblaciones como información, como una información más, una más de tantas, va a permitir controlar, dirigir, vigilar a estas poblaciones a partir de su información de los datos, ¿no? Esto es algo importante, ¿no? Porque este tipo de máquinas, al mismo tiempo que permite la circulación del capital financiero, un nuevo tipo de producción y coordinación de los mercados, posibilita también una forma de poder sobre las poblaciones a partir de la información que se tenga de estas, ¿no? Lo que veíamos anteriormente en relación a la especulación de poder tener la información de la ubicación de una persona a partir de collares electrónicos o tarjetas que implican una cifra, una clave que es necesaria para poder pasar de un lugar a otro y que ubica espacialmente a una persona, se convierte en datos, datos de poblaciones que permiten al poder modular la población, pero algo que es muy importante también, contenerla. La punición de las sociedades disciplinarias en las sociedades de control va a consistir en la posibilidad de controlar, de contener a las poblaciones, de dirigir a las poblaciones. Si en las sociedades disciplinarias hacía falta mano de obra y transformar a las sociedades en sociedades proletarias u obreras, en las sociedades de control, a partir también de las implicaciones de las máquinas en la producción, la mano de obra, las personas van a ser prescindibles, van a sobrar, ¿no? Las máquinas permiten tener una producción automatizada y especializada, es decir, la mano de obra que se requiere en las empresas es una mano de obra con conocimientos específicos del nuevo tipo de máquinas que se utilizan, ¿no? De esta manera, las poblaciones van a ser prescindibles, a diferencia de la sociedad disciplinaria que se requería cada vez de más fuerza de trabajo para las nuevas fábricas. Las empresas empiezan a prescindir cada vez más de la fuerza de trabajo y a requerir cuando es necesaria fuerza especializada, ¿no? En este sentido, se presenta un nuevo problema para la gobernabilidad y el poder en las sociedades de control, que es el exceso de población, ¿no? Un exceso de población que a pesar de que no es necesaria para la producción, es necesario gobernar, controlar. En ese sentido, Deleuze anticipa una concepción distinta del poder en relación a
el control o la dirección de las poblaciones o la gobernabilidad de las poblaciones. En ese sentido, Deleuze plantea que este excedente de población, esta población que no se requiere para la producción, va a ser necesario tenerla controlada en guetos o en suburbios, en espacios aislados y diferenciados territorialmente de los espacios de la producción y del consumo. Aquí es donde empieza a presentarse de una manera grave las consecuencias de esta nueva forma de organización social, ¿no? Las minorías van a aumentar cada vez más por la concentración de riqueza. Si las máquinas informáticas permiten la circulación del capital financiero a nivel internacional, la concentración de riqueza también va a aumentar en ese sentido. El capital va a pasar por territorios completos, llevándose la riqueza para concentrarla. Es decir, poblaciones y territorios enteros van a carecer de los medios económicos para poder llevar a cabo las actividades económicas. En ese sentido, crisis económicas que se vieron en los 2000 y después del 2000, donde a pesar de tener la infraestructura fabril, maquinaria tecnológica e incluso los recursos naturales, poblaciones no podían, no eran capaces de realizar el proceso productivo, aún más cuando el capital financiero se movía a otras poblaciones o territorios en búsqueda de mejores condiciones para la obtención de ganancias. Entonces, esta situación de la nueva forma de ubicación del capital implica también la descapitalización o la destrucción de las condiciones económicas para que sociedades, poblaciones puedan realizar el proceso productivo, ¿no? Y esa concentración cada vez más grande del capital provoca entonces la aparición de poblaciones completas empobrecidas, ¿no? Sin posibilidades de reproducir el proceso productivo y económico, ¿no? Y asimismo en las sociedades eh, económicamente mejor situadas en estas dinámicas, la población también empieza a ser prescindible, lo que podemos ver en la actualidad, ¿no? Donde en las sociedades del primer mundo ha aumentado y sigue aumentando cada vez más la cantidad de pobres, ¿no? Y la situación de la pobreza, ¿no? Donde en esas sociedades empiezan a aparecer espacios exclusivos para la habitación y para la actividad de los grupos socialmente integrados al proceso económico y productivo, y simultáneamente guetos de minorías marginalizadas, ¿no? De poblaciones empobrecidas y sin posibilidades de articularse en el proceso productivo. En ese sentido, el poder se caracteriza en las sociedades de control también por ser capaz de hacerse cargo de estas poblaciones que ya no son requeridas para la fábrica, tampoco son requeridas para el consumo, y en ese sentido es necesario controlar. Además, son demasiado grandes para poder encerrarlas en cárceles, en prisiones. Entonces, la solución que el poder del control posibilita es la de, a partir de la información que se tiene de las poblaciones, dirigir la contención de posibles brotes de violencia o de insubordinación. En ese sentido, las máquinas informáticas se convierten en la pieza clave para poder mantener controladas a poblaciones enteras que se encuentran excluidas en guetos o en suburbios. Y en la medida en que aumenten los riesgos de la subversión o de actos de insubordinación por parte de estos de grupos o poblaciones, de la misma manera también en la información, los datos que se tengan de estas poblaciones va a permitir pequeñas intervenciones o intervenciones puntuales a esos espacios donde posiblemente pudiera haber un brote de violencia, ¿no? Esta concepción de la maquinaria y del control de la tecnología para la contención de brotes de violencia o de las poblaciones marginalizadas se convierten a partir de estos planteamientos de Deleuze en nuevas teorías, incluso de derecho penal, ¿no? Hay una vertiente del derecho penal que surge en los 2000 donde se concibe todo este planteamiento técnico que realiza Deleuze y que plantea que el derecho penal ya no va a ser un derecho penal centrado en la punición de conductas indebidas o delictivas, sino sobre todo
en sistemas que permitan prever a partir de los datos sociales con los que se cuenta posibles conductas anómalas o delictivas, ¿no? Sobre todo brotes de insubordinación. Entonces, las máquinas que permiten identificar, ubicar a distancia y permanentemente el comportamiento de individuos y de poblaciones se convierte en la tecnología política por excelencia, ¿no? Que va a permitir el control de poblaciones desempleadas y empobrecidas a partir de los datos que se tengan de ellas. Hay que tener presente para valorar la innovación de esta propuesta teórica que se realiza en los noventas, ¿no? Deleuze está pensando lo que va a suceder mucho antes de que el Internet se haya generalizado, ¿no? Siquiera que hayan aparecido los teléfonos celulares. Entonces, lo que está haciendo Deleuze es, a partir de los datos con los cuales cuenta y los recursos teóricos de los cuales utiliza, prever una situación que de hecho está sucediendo, ¿no? Y que no únicamente ha sucedido como ha planteado, sino que va a aumentar, va a agudizarse, ¿no? La preocupación que tiene Deleuze al hacer este planteamiento teórico en el texto que estamos mencionando, el postscriptum, es plantear en qué podría convertirse y en qué se está convirtiendo la sociedad capitalista a partir de las transformaciones que, como hemos visto, parten de la forma de entender la producción, el dinero y la maquinaria, ¿no? Entonces, Deleuze propone este texto como una especie de programa, de manifiesto que sirva a los militantes, a los sindicatos en este caso, ¿no? Por eso es publicado el 1 de mayo, ¿no? Intenta dar un mensaje a las organizaciones sindicales y decirles las modalidades y las formas que está adquiriendo el poder y en el capitalismo, ¿no? Y la necesidad de transformarse, ¿no? En este sentido, habla de las posibles acciones contra de estas máquinas, ¿no? Si las máquinas disciplinarias permitían el sabotaje, por ejemplo, la organización sindical homogénea en colectivos definidos por la dinámica fabril, en las sociedades de control, la resistencia tiene que ser distinta para poder ser efectiva, ¿no? Menciona Deleuze en este sentido que la transformación de la máquina informática entonces implica otras formas de resistencia.